Pues hermanos, muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibo un fuerte abrazo, una grande bendición, mis hermanos, a todos los que están aquí integrados. Ya veo pues a la gran mayoría de los que normalmente se conectan a esta sala de videoconferencia, pues reciban saludos todos mis hermanos de los distintos lugares, los distintos países, que bueno, gracias a Dios poco a poco se han ido integrando y pues nos privilegian con su visita a esta sala de videoconferencia, que es la forma en que hoy en día pues Dios nos ha permitido contactarnos. Y bueno, todo apuntaría que todavía esto va a llevar un poco más de tiempo. Pues he estado escuchando algunas noticias, algunos comentarios, testimonios de distintos lugares y bueno, todo lo que es el incremento de contagio por la pandemia, por la variable Delta, pues cada vez va en aumento. Y lo más tremendo es que gente que ya está vacunada, aún con las dos dosis, se está volviendo a infectar. Entonces, pues esto sí, ya se pone pues delicado. Entonces no es más que pedirle que se cuide, mi hermano. Evitemos cualquier tipo de situación que nos ponga en peligro, sobre todo a nuestros seres queridos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que ahorita son los que están siendo más atacados. Y bueno, vamos a compartir hoy de la palabra. El tema que yo traje para compartir con todos ustedes tiene por título Gracias, flechas de alabanza. Amén, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos conduzca, que nos lleve en el trazo de esta palabra, para que sea de bendición, de provecho para todo aquel que escuche y habrá de escuchar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre del cielo, Espíritu Santo, y nos ponemos en tus manos, pidiéndote tu dirección, tu guianza, tu cuidado, y que seas tú, a través de nosotros, Padre bendito, en nuestros corazones, mi Dios, que yo tan solo pueda ser ese portavoz, Señor, de tu palabra, de tu consejo, para que todos y cada uno de los que estén escuchando pues sean bendecidos con ese consejo de lo alto, Padre. Toma control, mi Dios bendito. Queremos bendecir las comunicaciones, Padre, la tecnología, para que no haya problemas técnicos, Señor, y que todo sea, Señor, de bendición y de provecho a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues mis hermanos, el tema de hoy es gracias, flechas de alabanza. Y pues usted me ha de perdonar, pero no sé, yo creo que Dios me sigue dando todavía muchas cosas con respecto de los últimos temas. Me sigue haciendo notar ciertas cosas, ciertas situaciones que pues simplemente me van ampliando todavía más el panorama. Y bueno, de alguna manera, pues yo tan solo trato de ser sensible a la voz de Dios y conforme lo que Él me muestra, pues yo es lo que yo expongo con ustedes. Vamos a entrar en tema y bueno, se imaginará por qué entré con esa introducción, porque pues hemos hablado de varias cosas con respecto de flechas, relámpagos, palabra, pero bueno, es algo que Dios ahorita no me ha soltado y me insiste. Déjeme leerle Habacuc capítulo 3, versículo 9. Habacuc capítulo 3, versículo 9 dice: Has desnudado completamente tu arco. Has provisto en abundancia las flechas de tu palabra. Hendistes la tierra con ríos.
Y Zacarías 9:14 dice, Jehová será visto sobre ellos, y su flecha saldrá como relámpago. El Señor Jehová tocará la trompeta y avanzará con los torbellinos del sur. Y bueno, nomás simplemente voy a hacer una breve descripción y resumen. Espero no aburrirlo y decirle otra vez lo mismo. No, no es lo mismo, pero tengo que partir pues de esta base. Dios nos había dicho que su palabra es a semejanza de flechas, y las flechas pues son a semejanza de relámpagos, que viene involucrado con truenos. Y hoy me añade un aspecto que más al rato vamos a comentar acerca de los torbellinos. Porque dice aquí que el Señor tocará la trompeta y avanzará con los torbellinos del sur. En un ratito explicaremos eso. Déjeme continuar con el resumen. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 34, dice, Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Y es interesante esta combinación de aparente fragilidad, debilidad, hablando de una cierva, de ese animalito, pero que tiene una grande agilidad para saltar, para librar obstáculos, para correr, para huir del enemigo, pero que ahora a esta característica de ciervas se le añade una parte bien interesante de ya no de estarse defendiendo o estar escapando, sino de ofender, porque a esta característica de pies de cierva se le añade el, dice aquí, él adiestra mis manos para la batalla y mis manos para tensar, y mis brazos, perdón, para tensar el arco de bronce. Todo esto pues lo hemos visto con detalle. Es interesante porque hablando de los ciervos, pues su cornamenta muchas veces semeja a los relámpagos. Y los relámpagos pues son flechas, son palabra, y por eso es que a las ciervas les dan esta característica. Y ahora de ser defensivo, pues se pasa a la ofensiva. Y bueno, también nos había dicho el Señor, la voz del Señor, que es el séptimo trueno, conforme lo que se narra en Apocalipsis capítulo 10 de los 7 truenos o las 7 voces que se ven en el Salmo 29, la voz del Señor o el trueno de Jehová que hace parir las ciervas y deja los bosques desnudos y en su templo dice gloria. Y hablábamos de que parir las ciervas es cuando van a dar a luz muchas iglesias que aparentemente están en un estado debilitado, en un estado de tal vez de incapacidad, de menosprecio, de pequeñez, de fragilidad, pero que van a empezar a resurgir de nuevo. Y es interesante aquí la comparativa que se hace de el nacimiento de las ciervas con los bosques desnudos. Cosa que habíamos hablado, porque los bosques desnudos, pues obviamente son los árboles que no tienen follaje, son los árboles que no tienen hojas, y que al final, pues esos árboles sin hojas, sin follaje, sin verdor, pues simplemente se ven los troncos y las ramas, como usted ve en esta imagen, pero que al final esos troncos y ramas, pues desnudos, pues no viene siendo más que otra vez esa semejanza de rayos, esa semejanza de relámpagos, de flechas, de palabra. Dios usa mucho la naturaleza para hacernos entender todo, y también nos había hablado la vez pasada, que eso sí lo vimos la vez pasada, el desconocido del shofar, que fue el tema que vimos, cuando hablamos del shofar, que es la trompeta, que puede ser de cuerno de carnero, puede ser de antílope, puede ser de cabra, etc. Pero la palabra shofar significa literalmente incidir. Y es una trompeta hecha de cuerno curvo, y ya se traduce al español, pues corneta, clarín, bocina, trompeta. Pero de inicio, su significado significa
incidir. Y es interesante la palabra incidir, porque cuando nos vamos a la definición de incidir, usted puede ver aquí, de hecho aquí yo le pongo el diccionario, y dice aquí en la aplicación número 1, caer o llegar una cosa, especialmente un rayo de luz, un proyectil. Entonces fíjese qué interesante, volvemos a lo mismo, el shofar que simboliza incidir, pues es de alguna manera emanar o sacar rayos. Que bueno, pues eso es interesante porque Moisés era un hombre que cuando brilló su rostro, como dice que resplandeció su rostro después de haber bajado delante de la presencia de Dios, dice que su rostro brillaba o emanaba rayos o cuernos. Y bueno, y esto es interesante porque usted sabe que los cuernos son símbolo de poder, son símbolo de embestir, son símbolo de derribar. Pero bueno, simplemente pues este es un muy breve resumen, muy rápido. Pero, ¿qué es lo que me añadió Dios? ¿Qué es lo que me añadió? Que yo creo que con esto se completa pues el cuadro o la secuencia de enseñanzas que Dios me ha dado. Porque si hablamos de flechas, pues hablamos de un arco, hablamos de la palabra, hablamos de pues la enseñanza, hablamos de los famosos relámpagos, pero ya siendo más específicos y en un plano o en un ámbito del día a día del cristiano, ¿qué implica de alguna manera usar el arco o la flecha? Ya no viéndolo desde un punto de vista, vamos a decir, tan espiritual, sino en la vida diaria de todos y cada uno de nosotros. Porque, por ejemplo, si yo ahorita recuerdo, segundo libro de Samuel 22:35, dice, Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Con todas las implicaciones que hemos visto. Pero ¿será que verdaderamente tenemos que salir con un arco, con flechas, con esta capacidad para guerra? Ok, lo entiendo desde el punto de vista espiritual, pero en el día a día, en nuestra vida diaria como hijos de Dios, como cristianos, ¿qué implica tener un arco y una flecha? Y sobre todo, ¿cómo se dispara? ¿A quién le disparamos? ¿O de qué manera usaremos esta arma? Que ya no suene tan espiritual, sino algo real, tangible, verdadero. Y hoy, pues es lo que voy a pretender dar a conocer con ustedes. Y para entender esto, le voy a leer un salmo, que es el Salmo 136, porque aquí viene la clave de lo que implica tener el arco y las flechas, usarlo y disparar. Salmo 136 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, versículo 1. Voy a leer versículos 2 y versículos 3. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, note por favor, este es un salmo muy hermoso, muy bello. De hecho, yo lo invito a que lo lea completo, porque son 26 versículos. Son 26 versículos el Salmo 136, pero lo interesante del Salmo
136 es una característica bien especial. ¿Y cuál es? Porque si usted lo lee, siempre termina en cada versículo, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. De hecho, voy a leer aquí del 5 en adelante, que es lo que no se, del 4 en adelante, unos cuantos versículos, que es lo que no está aquí en la imagen, porque dice el Salmo 136:4, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Y si usted lee este Salmo 136, siempre nos dice, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Entonces, una afirmación, confirmación redundante, tajante, de que una de las características principales de nuestro Dios es porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Bueno, y de este Salmo 136, que es un énfasis pleno, completo, total, directo de la misericordia de Dios que es para siempre, yo extraje estos 4 versículos. 136 del 1 al 3, que son los 3 primeros, y el último, 136:26, porque dice, alabad a Jehová, alabad al Dios, alabad al Señor, alabad al Dios. Y todos terminan porque para siempre es su misericordia. De hecho, este salmo, en otros, estos versículos, en otras Biblias, dependiendo de la versión que usted lea, en lugar de decir alabad, dice, dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que el alabad a Dios o el dar gracias a Dios, pues es un sinónimo. Es de alguna manera cuando usted da gracias a Dios, pues usted está alabando a Dios. Cuando usted es agradecido con Dios, usted está alabando a Dios. Ahora, pero ¿qué es lo interesante? Cuando uno analiza la palabra alabad a Dios o dar gracias a Dios, es la 30:34. Yadá. Yadá. Y aquí es donde me sorprendió, ya dentro del significado ampliado de la palabra, lo que significa dad gracias a Dios o alabad a Dios. Dad gracias a Dios o alabad a Dios, porque para siempre es su misericordia. Aquí es lo que me sorprendió la palabra yadá. Dice aquí, literalmente dice usar o extender la mano. Físicamente dice lanzar una flecha en o a lo lejos. Note por favor que es, porque esto fue lo que a mí me dejó de alguna manera pensando, meditando, reflexionando y contento por lo que significa. Porque cuando uno alaba, cuando uno bendice, cuando uno exalta, cuando uno glorifica a Dios, de hecho usted puede ver aquí las distintas simbolismos de esta palabra. Dice aquí, por ejemplo, aclamar a Dios, alabanza, cantar, celebrar,
exaltar, glorificar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno alaba, cuando uno aclama, cuando uno le canta a Dios, cuando uno le hace celebración a Dios, cuando uno le hace fiesta a Dios, cuando uno extiende sus manos a Dios, cuando uno glorifica a Dios, cuando uno declara su grandeza, cuando uno le da gracias, cuando uno alaba, literalmente es lanzar una flecha, disparar una flecha en alguna cosa o a lo lejos. Fíjese qué interesante, porque y entonces aquí entramos al contexto que Dios nos ha estado hablando desde últimamente, porque ¿cuáles serían las flechas que nosotros hoy en día tendríamos que estar usando? ¿Cuáles son las flechas que nosotros hoy en día tendríamos que tener todos los días para poder usar ese arco, para hacer esa generación relámpago, esa generación trueno? Algo tan sencillo, algo tan básico, algo tan simple. Muy sencillo, muy básico, muy simple. ¿Cuáles son las flechas? Las flechas son dar gracias a Dios, alabar a Dios, celebrar a Dios, aclamar a Dios, cantarle a Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios. Esas son las flechas que tendremos que usar, que nos van a volver un arquero, que nos van a volver una persona que aviente esas flechas, que nos va a volver una persona que va a soltar esos relámpagos. Si nosotros cantamos, si nosotros le alabamos, si nosotros bendecimos, exaltamos, glorificamos a nuestro Dios, dice, si le reverenciamos, si le adoramos, si levantamos nuestras manos extendidas, es lanzar flechas. Entonces, la forma de volverse un guerrero, la forma de volverse alguien que tiene este arco, es alabar a Dios, es cantarle a Dios o simplemente darle gracias a Dios en todo. Fíjese qué maravilloso. Y uno pensaría que volverse un arquero, un flechero, una generación relámpago, trueno es algo complicado, es algo difícil, es algo que tal vez está fuera de nuestro nivel, que tal vez está fuera de nuestro alcance, que tal vez es para ciertas personas, para cierta élite escogida y especial, ciertos hermanos con ciertas características especiales. No, esto es para todo aquel que le dé gracias a Dios, que alabe a Dios y que bendiga a Dios. Algo simple, sencillo y básico, pero que normalmente pues no lo hacemos como debiéramos de hacerlo. Pero yo creo que después de esto que Dios nos está diciendo, quieres ser un flechero, quieres ser un arquero, quieres tener un disparo de relámpago, quieres emitir truenos, todo lo que te he enseñado, quieres tener pies de siervas, quieres tener el arco de bronce, quieres hacer esto, quieres hacer parir las siervas, que las iglesias resurjan, empezar todo eso. Simplemente lo único que tú tienes que hacer es dar gracias, darme gracias, alabar mi nombre, exaltar mi nombre, glorificar mi nombre, obviamente en todo momento, en todo instante, en cada pensamiento, en la mañana, en la tarde, en la noche, simplemente es estarle dando gracias a Dios, gracias por el día con el que estoy empezando, que si está lloviendo, bendito su nombre, que si amaneció con mucho sol, bendito su nombre, que si amaneció con un mal clima, bendito su nombre, que si está haciendo frío, bendito su nombre, que si tengo pruebas, que si tengo dificultades, bendito su nombre. Gracias por la prueba, gracias por la dificultad, gracias por todo lo que tenga, sí o no, si me sea bueno o me sea favorable o me sea desfavorable, yo te doy gracias, gracias en todo y por todo y para todo. Y cuando uno entra en ese contexto de alabanza, no es que te la pases alabando todo el día tocando una arpa, una guitarra, ser parte de un grupo de alabanza, de instrumentistas. No, no, no. Esta es una vida simplemente de agradecimiento a Dios todos los días. Todos los días, que si tengo pruebas, que si tengo dificultades, bendito su nombre, Señor, gracias, gracias, por algo será, por algo necesito esto, por algo estoy en premura, por algo estoy en dificultad, por algo estoy en carencia, gracias, gracias, gracias. Y cuando entras en esta dinámica de agradecimiento, te estás empezando a volver un arquero, estás empezando a conseguir esas flechas para poder tensar ese arco y las implicaciones de lo que todo hemos visto, ser esa generación de siervos, ser esa generación relámpago y trueno, ser todo lo que Dios nos ha dicho, ser esa generación 14, ser esa generación de plata, tantas cosas que Dios nos ha enseñado. Y lo que detona todo esto
es un simple y sencillo acto de dar gracias. 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 Mira, ¿qué tan cierto es esto? Que la palabra que aquí se pone yadá, que algunos traducen alabad a Dios o dar gracias, y ahora yo entiendo, porque ¿cómo le hago yo para volverme un arquero? Para volverme una persona con flechas y arco y las implicaciones que hemos visto. Simplemente dando gracias. Pues simplemente es para decir, Señor, bendita misericordia, bendita misericordia. Más fácil no me lo pudiste haber puesto, más sencillo, más accesible. Pues no hay manera, simplemente es darle, Señor, gracias, gracias por estos alimentos, gracias por la vida que tengo, gracias por el trabajo que me has dado, gracias por el trabajo que no tengo, gracias por las dificultades que estoy viviendo, porque me van a dejar algo de enseñanza, de criterio, de madurez. O sea, más fácil no se te pudo haber puesto, simplemente es dar gracias, no es tener una vida así de esfuerzos sobrecapaz y de una entrega y de una fidelidad. No, simplemente es dar gracias. Dad gracias. Y ahí está la palabra 30-34, yadá. Dice, extender la mano o físicamente lanzar una flecha en o a lo lejos. Y es símbolo de alabanza, de clamor, de glorificar y de exaltar su nombre. Nada más. No hay más, no hay secreto, no hay nada oculto, no hay nada escondido. Y usted a lo mejor uno va a estar diciendo, ay, pastor, ¿tan fácil? Pues sí, tan fácil, tan accesible. Claro, claro, que cuando las cosas van bien, es muy fácil alabar, es muy fácil dar gracias, es muy fácil bendecir. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Qué pasa cuando las cosas se ponen complicadas? ¿Qué pasa cuando la situación se torna difícil, complicada? Ya no tan fácil es decir gracias. Ya no tan fácil es decir bendito tu nombre. Que si tengo tal vez una infección, que si estoy enfermo, que si se murió un pariente, que si ya me contagié por la pandemia, etc. Ya no tan fácil es decir gracias. Ya no es así como decir tan accesible dar gracias. ¿Por qué? Porque nos fijamos en nuestro dolor, nos fijamos en nuestra carencia, nos fijamos en nuestra necesidad, nos empieza a afectar nuestra escasez y entonces ya no está tan fácil decir gracias. Y al contrario, porque si lo vemos desde este punto de vista, es cuando más debiéramos de estar dando gracias, porque cada gracia que tú das, cada agradecimiento que tú propones, es una flecha que se va a tu aljaba, es una flecha que llega a tu vida para enfrentar las pruebas y las dificultades. Cada gracias que tú das es añadir una flecha de bendición a tu vida y estar preparado para la guerra, para la batalla, para la dificultad, para saltar los muros, para perseguir a tus enemigos. Cada gracia que tú das es simplemente hacer acopio y hacer crecer esas flechas que tú tienes para enfrentar todos los días la batalla. Pero si cuando viene la prueba y cuando viene la dificultad, y empiezas a dejar de dar gracias, pues se te acaban las flechas y ya no tienes con qué disparar. Ahora entiendo por qué, yo me imagino que en la antigüedad, porque ellos entendían esto, cuando estaban peleando los ejércitos de Israel contra el ejército enemigo y cuando disparaban una flecha, cuando enfrentaban un adversario en una batalla cruenta, en su mente estaba, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, bendito tu nombre, exalto tu nombre, glorifico tu nombre, a ti es toda gloria, entre espada, entre arco, entre flecha, entre lanza, entre lucha, entre todo eso, había ese sentir de gracias, gracias, gracias. Con razón. Fíjate, esta palabra yadá, 30-34, da origen a la palabra Judá. La palabra Yodá, 30-34, da origen a la palabra Judá, la tribu de Judá. ¿Y por qué me es interesante?
Te voy a dar la definición de Judá. Te voy a dar el significado de Judá. Dice aquí, el significado bíblico de Judá es de una gran importancia y riqueza histórica en la tradición judía y cristiana. La palabra Judá viene del verbo hebreo let hodot, que se traduce como gracias o dar las gracias. Fíjate. ¿Por qué? Pues es que Judá viene de la palabra anterior que te dije, Yadá. Entonces, Judá significa gracias o dar gracias, pero en el contexto de la Biblia hebrea es unas gracias con alabanza a Jehová, con gozo, con alegría. Es una adoración, es una alabanza, es un dar gracias, gracias. Y es la palabra que da origen a Judá. La tribu de Judá, dar gracias, gracias, gracias. Con gozo, con alegría. Para que me puedas entender, esto es bien interesante porque hay una definición bien especial para Judá. Para Judá se le da un arco. Para Judá se le da un arco. Hablando que dar gracias implica lanzar flechas y que da origen a la palabra Judá. Pero a Judá se le da un arco. Un cántico que se le llama el cántico del arco. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Dice, David entonó esta elegía, esta endecha, por Saúl y por su hijo Jonatán. Una elegía, una endecha, un canto fúnebre, un lamento. Fíjate, David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán, porque habían muerto. Y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá que Judá significa alabanza, que Judá implica adoración, que Judá implica acción de gracias, que Judá implica todo eso, y que gracias, alabanza implica lanzar flechas. Lanzar flechas. A Judá le dieron un arco. ¡Ah, caramba! A ver, fíjate lo que quiero decir. Judá implica alabanza, adoración, agradecimiento, y que conforme la palabra implica pues aventar o lanzar flechas. Bueno, ya están las flechas. Ya están las flechas. Vamos a decir, cada acto de agradecimiento, cada acto de alabanza, de reconocimiento, de exaltación, es una flecha que se te añade. Bueno, ya tienes tu manojo de flechas, tu aljaba de flechas. Bueno, nos hace falta el arco, porque el arco es el instrumento que se usa ¿para qué? Para aventar las flechas. Vamos a decir que las flechas ya las tenemos. Vamos a decir que las flechas ya están. Cada acto de agradecimiento, de alabanza, de bendición, de reconocimiento a Dios, de exaltación, es una flecha que se te añade. ¿Y el arco? Bueno, a Judá le dieron un arco. Y vamos a ver qué implica ese arco. Porque esto es lo que avienta la flecha. Obviamente, pues qué bueno tener ese montón de flechas, pero nos falta el instrumento que sirve para aventar las flechas, que es el arco. Bueno, vamos a ver. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán, y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco. He aquí, está escrito en el libro de Yacer. Entonces, Judá, que eran las flechas de alabanza, de agradecimiento, de adoración, pues le hacía falta un pequeño detalle, mínimo detalle. No se sabía el cántico del arco. No se sabía el canto del arco. Digo, porque para flechas, pues se necesita el arco. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Y la pregunta es, ¿qué implica el cántico del arco? Porque ese es el instrumento que va a servir para
aventar las flechas. Bueno, Saúl, y vamos a ver parte de ese canto. Yo te invito a que lo leas, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Léelo todo, por favor, porque es más grande. Yo simplemente extraje unos cuantos versículos que sirvan para la exposición. Me voy a ir hasta el versículo 23 para ver parte de ese cántico. Dice, Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida y en su muerte, no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía lujosamente de escarlata, que ponía adornos de oro en vuestros vestidos. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en las alturas. Entonces, ¿qué es el cántico del arco? ¿Qué es el canto del arco que le enseñaron a Judá? Que significa acción de gracias, que significa alabanza, que significa un reconocimiento y exaltación a Dios, que implica una adoración. ¿Qué implica el cántico del arco? ¿Qué es el arco que se le está dando? Es un canto fúnebre, es una endecha, es una elegía, es un reconocimiento. ¿De qué? De aquellos que han caído en batalla, que aquellos que han caído en guerra, independientemente tengan buen o mal testimonio, porque si nos ponemos a hablar de la vida de Saúl específicamente, pues Saúl en ningún momento tenía así como que muy buen testimonio. No hablemos de Jonathan, porque Jonathan era muy amado y querido por David, pero Saúl, así como que yo te dijera que qué buen testimonio tenía este Saúl, pues para nada, persiguiendo a David, causando problemas al pueblo de Israel, con altanería, con orgullo, con soberbia, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero al final eran los ungidos de Dios. Este Saúl era un ungido de Dios, era una persona levantada por Dios. Era una persona escogida por Dios, que tuvo sus detalles, sí, que tuvo sus implicaciones, sí, que tuvo sus momentos no consagrados de una entrega total a Dios, es cierto, pero fue escogido por Dios. Y entonces muere Saúl y Jonatán, su hijo. Y David les dice, pues ahora cantemos este canto, este es el canto del arco. Es un canto fúnebre, es un canto de tristeza, es un canto de lamento en cierta manera, pero también es un canto de júbilo y de alegría. ¿Por qué? Porque han caído los valientes. ¿Y qué te quiero decir? ¿Cuál ya a nosotros lo voy a trasladar a esta época y a este momento? Sobre todo para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que me va a entender. La iglesia de Cristo es la que va a comprender. Nosotros creo que normalmente no nos cuesta tal vez mucho trabajo darle gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias por este día. Yo te doy gracias por este pan. Señor, yo te doy gracias por la vida que tengo. Te doy gracias por la prueba, por la dificultad. A lo mejor ahí sí nos cuesta trabajo. Pero como sea, tenemos algunas cuantas flechas. Son nuestras acciones de gracia, son nuestras acciones de alabanza a Dios, son nuestras acciones de reconocimiento. Tienes, no sé, puedes tener 15, 20, 30, 50, 100, 1000 flechas, no lo sé, pero de que tienes, tienes. Porque en algún momento hemos dicho, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Que es más fácil decirlo en los momentos alegres, sí, y en los momentos complicados cuesta. Pero quiero decirte, ya en este momento se nos dio, Dios quiere que aprendas el cántico del arco. ¿Cómo que aprenda el cántico del arco? Sí, porque muchos valientes han caído. Muchos Saúl, muchos Jonatán, muchos hermanos de tal vez mal testimonio y muchos hermanos de buen testimonio han caído, han muerto los valientes, han caído por esta pandemia, han caído enfermos, han caído, han muerto. Y tenemos que hacer una introspección, una reflexión, porque todos ellos que han caído
Nosotros no estamos para juzgar si fueron buenos o fueron malos. Eso a mí no me interesa, eso a mí no me debe de importar, porque para nosotros es bien fácil decir, sí, seguramente estaba en pecado, seguramente tenía problemas, seguramente por eso Dios lo tocó, por eso Dios permitió. Mi hermano, mejor callémonos. No nos toca juzgar absolutamente nada, así como David no juzgó absolutamente nada de Saúl, porque si hacemos una comparativa Saúl y Jonatán, pues obviamente que el que va a salir mal, no va a salir nada bien librado, va a ser Saúl, porque tú conoces la historia de Saúl. O sea, para David era más fácil, pues, tener el trato con Jonatán porque eran amigos, eran muy íntimos. Pero con Saúl, que lo perseguía, que le lanzaba flechas, le lanzaba lanzas, que estaba endemoniado y que hacía un montón de cosas, y que era un hombre soberbio, orgulloso, altivo. Pero al final Saúl los respetaba. Y al final de sus vidas les dijo, tienen que cantar este arco Judá, que significa dar gracias a Dios, que significa alabanza. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que catapulta tu acción de gracias? Fíjate lo que voy a decir. ¿Qué es lo que catapulta tus flechas? Las que están en tu aljaba, poquitas o muchas, tus acciones de gracia, ¿qué es lo que catapulta? El dolor de los caídos, el dolor de los oprimidos, el dolor de los que han muerto, el dolor de los que están en problemas y en dificultades, el dolor de aquellos que están tal vez ahorita en algún hospital o en su casa, tal vez hasta abandonados y que en este preciso momento están muriendo, están a punto de morir. Debemos de reflexionar, debemos de pensar, debemos de hacer una introspección y reflexionar. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy no me ha tocado pandemia, no me ha tocado mal. Y si me tocó, la libré. Y si me tocó y me enfermé, Señor, pero aquí mira, estoy dándote gloria y honra, honor y alabanza. Yo te doy gracias por ello, pero bendigo a ellos que han caído, bendigo a esos valientes. Si con buen o mal testimonio no nos interesa, no nos importa, pero han caído muchos valientes. Muchos, porque cada hijo de Dios es de gran aprecio para Dios. La vida de sus hijos es de gran aprecio. ¿Tú crees que Dios se pone contento porque un hermano de mal testimonio cayó y murió? Ah, qué bueno que ya me lo libré, qué bueno que ya desapareció. ¿Tú crees que Dios se pone contento? No, porque al final es su hijo. Al final es su hijo, lo ama, lo quiere. Es en alta estima la vida de sus hijos, simplemente porque los ama. Y han caído muchos. Entonces, fíjate qué contraste tan tremendo. Las flechas son tus actos de agradecimiento a Dios. Y el arco significa el dolor de los que están sufriendo y han caído en batalla. Fíjate qué contraste. Fíjese qué interesante. Fíjese cómo compaginar estos extremos. El arco representa la tristeza y la flecha representa la alegría. El arco representa el lloro y la flecha representa la risa. Son extremos. El arco representa la escasez y la flecha representa la abundancia. Entonces, ¿qué es lo que catapulta esas flechas? ¿Qué es lo que catapulta tus acciones de gracia? Pues el dolor, la tristeza, la escasez, la crisis. Y entonces aquí es donde se ve la característica del cristiano que ya maduró, del cristiano que ya entendió, del cristiano que ya comprendió, del cristiano que ya sabe, ya entendió que cada problema, cada dificultad, cada tristeza, cada escasez, cada enfermedad, cada muerte, para el cristiano que está comprometido y metido con Dios, le sirve para decir, Señor, gracias, 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 bendito tu nombre. Jehová dio, Jehová quitó, pero sea tu nombre bendito.
Son los que vuelven la desgracia en gozo, son los que vuelven la tristeza en alegría, son los que independientemente les esté yendo mal, dicen a Él es toda gloria y toda honra, porque son las flechas que se tienen que lanzar. Por eso yo te decía que ya no es tan fácil dar gracias en tiempo de prueba y dificultad. Cuando las cosas más están bien, pues sí, es fácil dar gracias. Cuando las cosas están yendo bien, es fácil dar gracias. No es complicado. Pero las flechas que más le agradan a Dios, las acciones de gracia que más le agradan a Dios y que son más efectivas para enfrentar al enemigo, son las que vienen de las pruebas, de las crisis, de las dificultades, de la escasez, de la muerte, de la enfermedad, del lloro, de la angustia. El convertir eso, sobreponernos a eso y decirle, Señor, tú has dado, tú has quitado, tú me has puesto en prueba, tú me has puesto en oprobio, tú me has puesto en dificultad, pero a ti es toda gloria y toda honra. Te alabo, te bendigo y te exalto. Bendito tu nombre. Esas acciones de gracia son las que se vuelven relámpagos. Esas acciones de gracia son las que se vuelven truenos. Esas acciones de gracia son las que dan en el blanco. Esas acciones de gracia, esas flechas, son las que penetran en el corazón de los enemigos del rey. Esas acciones de gracia que vienen de haberse sobrepuesto a una dificultad son de gran valor para nuestra vida. Entonces, por eso le dijeron a Judá, Judá, que implica alabanza. Judá, que implica acción de gracias. Judá, que implica adoración. Judá, que implica alabanza, agradecimiento. Hay que enseñarle el canto del arco. Hay que enseñarle el canto del arco. Porque el arco implica dolor, escasez, sufrimiento, lloro. Y cuando estás en esa condición de lloro, de lamento, de escasez, de enfermedad, de muerte, y de tu boca sale gracias, Dios, y de tu boca sale alabanza al Rey, son unas flechas tremendas, son unos relámpagos terribles que impactan en el blanco. Porque cuando nuestras gracias salen de los momentos fáciles, cuando nuestras gracias salen de los momentos nada difíciles, son bienvenidas, pero son de más aprecio las que vienen de un cántico fúnebre, de un lamento o de un lloro. Y te voy a decir algo. Yo creo que la mayoría de las flechas que están en nuestra aljaba son gracias de momentos no complicados, de momentos no difíciles, de momentos cuando las cosas han ido bien. La gran mayoría de las flechas que tenemos es nuestras gracias, que son válidas, yo no digo que no. Son nuestros agradecimientos diarios. Padre, gracias por este día que está empezando. Gracias, Señor, por la vida que me has dado. Gracias, Señor, por el coche que me has permitido tener. O sea, son nuestras gracias, vamos a decir, cotidianas, naturales, normales. Pero créeme que esas flechas no tienen filo, no tienen una punta para penetrar. En cambio, las gracias que vienen de los tiempos difíciles, de los lamentos y de los lloros, son las flechas más efectivas. Yo te hago una pregunta.
Y me la hago yo también, obviamente. ¿Qué flechas tendremos nosotros? Acción de gracias porque estamos acostumbrados a decir gracias, o porque las cosas han ido bien, o tenemos flechas de acción de gracias porque las cosas nos han ido mal o muy mal. Hoy en día han caído muchos valientes. Para Dios son valientes. Todos los que han partido por la pandemia son valientes. Todos son valientes. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Es cuando ahorita más debiéramos decir gracias, gracias, gracias. Porque esa es la alabanza que le agrada a Dios. Ese es lo que implica Judá. Por eso a Judá le tuvieron que dar ese arco. Porque Judá implica gracias, alabanza. Pero hay que llevarla a otro nivel. Lo que impulsa tu alabanza, tu agradecimiento, son las crisis que has tenido, las veces que has llorado, las veces que has tenido escasez y que no has levantado algo en contra de Dios. Dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dar gracias al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Dar gracias al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Fíjate qué precioso. Esto es, bueno, precioso y maravilloso. Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré el doble. Bueno, antes de leer, nada más déjeme terminar la reflexión anterior. Pastor, ¿dónde consigo las flechas de gracias que más agradan a Dios? En la prueba, en la dificultad, en la escasez, en el lloro, en el lamento, en la muerte. Ahí y cuando empezamos a decirle a Dios, gracias, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Yo te pregunto, ¿quieres de estas flechas? ¿Quieres que tu aljaba se llene de estas flechas? Que se vuelvan flechas relámpago, trueno, que impacten siempre en el blanco. Preguntémonos si queremos de esas. Pero bueno, a lo mejor ya lo estás pensando diciendo, mejor me quedo con las gracias normales, con las flechitas diarias de, Señor, gracias por este alimento que me has dado. Gracias porque hoy me pude comprar el mueble que tanto quería. Gracias, Señor. Está bien. Al final son gracias. Zacarías 9:12. Volveos, regresen a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré el doble. Porque he entensado para mí a Judá como arco. Fíjense, ahí está.
Porque he intentado para mí a Judá adoración, alabanza en medio de la prueba, en medio de la crisis, como arco. E hice a Efraín su flecha. Y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y aquí se declara una batalla y una guerra. Los hijos de Sión contra los hijos de Grecia, los hijos de Dios contra los hijos del mundo, los hijos del Padre contra los hijos del diablo. Aquí está, claro, aquí está una batalla, una guerra, los hijos de Sión contra los hijos de Grecia. Pero ¿quiénes son los que están capacitados para entrar en esta batalla, en esta guerra? Con presteza, con habilidad, con capacidad. Pues los que tienen arco, conforme a lo que vimos, que se obtiene a través de la prueba y de la crisis. Es lo que te catapulta, es lo que te avienta, es lo que te empuja, es lo que te impulsa a ti, Efraín. Y Efraín significa doble fruto. Por eso dice arriba, volveos a la fortaleza, oh presos de esperanza. También os anuncio que daré doble. Son a los que se les va a dar doble porción. Son a los que se les va a dar doble porción. Les van a restituir el doble. Les van a dar el doble. Es la generación de la doble porción. Pero tienen que salir catapultados, pues con el canto del arco. Y las condiciones ya se están dando en muchos lugares. Las condiciones ya se están dando en muchas situaciones. Ahorita a través del mundo hay prueba, hay lamento, hay dificultad. Ya vamos en la tercera, cuarta ola, quinta ola, no sé hasta cuántas vayamos a llegar. Y somos capaces de decirle al Señor, gracias. Gracias por la pandemia. Gracias porque tal vez era necesario a nuestras vidas vivir estos dramas, estas desgracias, estos conflictos. Gracias. Te alabo, bendigo, exalto tu nombre. Yo estoy convencido que una vez que pase esta crisis, esta pandemia, todo lo que se está viviendo, se va a levantar una generación diferente de cristianos. Los de Efraín, los de doble fruto, los de la doble porción. Porque no es para menos los dramas que se están viviendo a nivel mundial. No es para menos. Pero bueno, voy a añadir otro detalle. Zacarías capítulo 9, versículo 14. Dice aquí, y Jehová será visto sobre ellos. Y Jehová será visto sobre ellos, y su flecha saldrá como relámpago. Fíjate. Y Jehová será visto sobre ellos, y su palabra saldrá como relámpago. Y el Señor Dios tocará la trompeta o el shofar e irá como torbellinos del sur. Entonces, cuando se da esta combinación arco, flecha, dolor, gozo, lloro, alegría, lágrimas, gozo, escasez, abundancia, cuando se da esta combinación arco, flecha, Judá, Efraín, dice aquí, Dios será visto sobre ellos y su flecha saldrá como relámpago, y el Señor Dios tocará la trompeta o el shofar e irá como torbellinos del sur. Aquí lo hacen una analogía con el torbellino o con la trompeta. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que hablando del shofar, la palabra shofar significa incidir, literalmente significa incidir, y la palabra incidir implica cuando cae o llega un rayo de luz específicamente, aparte de las otras definiciones que son influir o resaltar un interés de una característica. Pero la palabra incidir, shofar, es cuando sale un rayo de luz o cae un rayo de luz o una especie de proyectil.
¿Ah? Entonces, ¿por qué es interesante? Porque dice aquí que su flecha saldrá como relámpago, como misil, es un incidir, y dice, y vendrá como shofar, como trompeta, tocará su trompeta o su shofar como torbellino. ¿Por qué te digo esto? ¿Dónde está el torbellino? Y fíjate, vamos a dar un pequeño, un resumen. Judá es el arco, Efraín es la flecha. Judá representa el dar gracias, ajá, en medio de la prueba y de la dificultad, y Efraín entonces representa la doble porción. Y ambos implican los torbellinos. Y te voy a presentar el torbellino. Fíjate qué interesante la forma como se ve el shofar. En este caso te estoy poniendo, por eso dice que el shofar es una trompeta hecha de cuerno curvo, porque al final, si tú lo ves, pues es una especie de torbellino. Aquí está claro, porque sopla el aliento de Dios, y el aliento que se mueve para tocar esa trompeta, pues se mueve en forma de torbellino, porque empieza ¿qué? A girar. Y los torbellinos arrasan, destruyen, aniquilan. Obviamente estamos en contra de las huestes de Dios. Y entonces cuando tú levantas tus manos al cielo, cuando tú das gracias a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, tú te vuelves un torbellino. La iglesia se vuelve un torbellino, se vuelve un relámpago, se vuelve una nación poderosa, porque no le importa si tiene que sufrir o tiene que padecer, él simplemente le dice, gracias Rey, gracias Señor, a ti toda gloria, a ti toda honra, todo honor y toda alabanza. Si estoy enfermo, bendito en tu nombre. Si no tengo trabajo, bendito tu nombre. Si tengo escasez, bendito tu nombre. Si me han golpeado, bendito tu nombre. Si estoy por morir, bendito tu nombre. Si me está pasando algo complicado y difícil con mi familia, bendito tu nombre. Te doy gracias. Jehová dio, Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Y entonces es cuando esa iglesia se vuelve un torbellino arrasador, se vuelve un relámpago arrasador. ¿Por qué? Porque no le importa que le vaya bien o mal. Esa persona, esa iglesia ya atendió que alabar a Dios es en todo momento y en todo instante, independientemente de la condición en la que estemos viviendo, si es en escasez o es en abundancia, si es en prueba o es en alegría, y si es en lloro o es en risa, dice, ya eso ya no nos mueve, eso ya no es para mí, ¿cómo se llama? Condicionante. Es que yo para poder alabar bien a Dios necesito que me vaya bien. Es que yo para cantar con todo gozo y alegría necesito tener una etapa de bonita, de fruto, de alegría, de abundancia, porque si no, no puedo. No. Por eso decía Pablo, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Ya no me mueve la condición en la que estoy viviendo. Si es con escasez, si es con abundancia, si es con alegría, si es con lloro, ya no. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y es cuando te vuelves flecha, es cuando te vuelves relámpago, es cuando te vuelves trueno, es cuando te vuelves pies de sierva, es cuando te vuelves flecha de arco, es cuando te vuelves prototipo de la doble porción. Y ahorita ya están las condiciones para que salgan las flechas de Dios, los relámpagos de Dios. Son todos los que están viviendo en medio de toda esta prueba. Mi hermano, esto es tan fácil y tan sencillo. Simplemente dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Pero esmerémonos. Si un día te está yendo mal, no digamos, ya otra vez ya me está yendo mal. Ya. No, mi hermano, dale gracias a Dios por el día malo, por la semana mala, por el mes malo, por el año malo, por la dificultad. Dale gracias a Dios. Sé ese relámpago, sé ese torbellino, sé ese trueno, que fluya el aliento de Dios en medio de tu prueba, de tu dificultad, porque es la única manera como se caen las murallas. Es la única manera como se derriban las murallas. Por eso se cayeron las murallas de Jericó. Por eso se derribaron las murallas de Jericó. Porque salió el aliento cual torbellino y arrasó. El aliento que sale de una destrucción. El aliento que sale de una crisis. ¿Cuántos quisieran entrar en este nivel, en este proceso? Dios ya nos metió a muchos en esa escuela, en esa enseñanza.
Porque si yo te pregunto a ti, ¿cómo te ha tratado la vida? Si yo te pregunto a ti, ¿cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo ha sido tu vida cristiana en las partes más complicadas y difíciles, cuando no había nada, cuando había escasez, cuando había dificultad, cuando había muerte, cuando había complicaciones? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo te ha ido en tu vida cristiana? Y seguramente no habrá faltado quien te diga, es que estás en pecado, es que estás mal, es que no estás haciendo bien las cosas, es que seguro... Lo mejor es decirle, es que Dios está tratando conmigo para formarme un torbellino de alabanza, para volverme una trompeta cuerno de carnero, para volverme un shofar, para volverme una flecha, para volverme un relámpago, para volverme un trueno. Estoy siendo modelado y forjado por las manos del Dios Todopoderoso para saber embestir y para saber acornear. ¡Qué distinto! ¡Qué diferente! Pero si nos la vamos a pasar lamentándonos y llorando porque nos está yendo mal, porque está complicado, porque está difícil, porque está muy grande la prueba, porque ya me estoy muriendo, porque ya me están corriendo, porque no tengo dinero, pues está peor el asunto. Ni siquiera una flechita de agradecimiento normal. Una flechita de decir, Señor, gracias porque me levanté este día. Amén. Oye, es que eso es Judá. Jeremías 33:10. Así dice el Señor. Fíjense, por favor. En este lugar del cual decís vosotros, es una desolación, es un problema, es una dificultad, está bien complicado, está bien difícil, es que ya no es posible, es que no lo vamos a lograr, es que todo... Así dice el Señor. En este lugar del cual decís vosotros, es una desolación. Sin hombres y sin animales, sin economía, sin recursos, sin salud, sin... En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén están desoladas, sin hombres, sin habitantes, sin animales. Dice, se oirá de nuevo. Se oirá de nuevo. Aquí donde dicen que hay una desolación, aquí donde dice ya no hay hombres, ya no hay animales, ya todo está desolado, todo está destruido, todo está erradicado. Jeremías 33:10 dice, se va a oír de nuevo voz de gozo, voz de alegría, voz de novio, voz de la novia, voz de los que dicen dad gracias al Señor de los ejércitos. ¿Y por qué hago énfasis? Porque la palabra voz también es trueno. Estamos hablando mucho de los truenos. Trueno de gozo, trueno de alegría, trueno del novio, trueno de la novia y trueno de los que dicen dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno. Porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y los que están en una ciudad desolada, los que están en un conflicto, los que están en escasez, los que ya no tienen nada, con una mano por delante, con una mano por detrás, ya están a las vísperas de la muerte o ya murieron algún familiar, no sé qué desgracia, dice, dad gracias al Señor de los ejércitos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Dice el Señor. Amén. Da gracias. ¿Ya vino la desolación? En muchos lugares, sí. ¿Ya entró la desolación en muchas familias? Sí. ¿En muchos hogares? Sí. ¿Entró la desolación? ¿Entró la tristeza? ¿Entró el desánimo? Porque Dios ha sido bueno con nosotros, mi hermano. Porque Dios a nosotros nos dijo, te voy a dar bendición sobre bendición. Y pastor, ¿y por qué a nosotros nos dijo que Dios nos iba a dar bendición, bendición?
Porque quiso, punto. No fue porque seamos buenos. Dice, ni del que quiere ni del que corre, del que Dios tiene misericordia. Simplemente por eso. Ni del que quiere ni del que corre, del que simplemente Dios tiene misericordia. Porque el Espíritu da como quiere, cuando quiere y a la hora que quiere y de la manera que quiere. Y a quien quiere. Y si Dios nos dijo a nosotros bendición sobre bendición, porque yo lo he vivido, muchos de ustedes lo han vivido, es porque Dios quiso. No es ni por tu buena cara, ni por tu buena entrega, ni por tu buen comportamiento, no. Porque cuando a mí Dios me dijo eso, dice, en este lugar, dice, este pueblo es inmundo, pero a partir de este día de todos modos los voy a bendecir. Con toda y tu inmundicia, con toda y tu torpeza, con toda y tu infidelidad, te voy a bendecir porque quiero. Pero bueno, bendito su nombre. Dios quiso bendecirnos. Pero a los lugares donde entró la desolación, a las familias donde entró la crisis, a los hogares donde llegó la escasez, a los hogares donde partieron los seres amados, donde perdieron trabajos, etcétera, etcétera. Gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Voz de gozo, voz de alegría, voz de novio, voz de la novia, voz de los que dicen, dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Pastor, es que estoy en una prueba, es que estoy en una crisis, es que estoy en una dificultad, es que ya se murió mi hermano, es que ya se murió mi papá. ¿Qué hago? Dale gracias al Rey. ¿Qué hago? Dale gracias al Señor. Bendice su nombre, exalta su nombre, glorifica su nombre, cántale. Gracias. Sé Judá, acción de gracias con alabanza, aún en medio del tiempo difícil. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que es buena, agradable y perfecta. Es aceptar su voluntad, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y si su voluntad es que pasemos por crisis, bendito su nombre. Y si su voluntad es que llegara esta pandemia, bendito su nombre. Y si su voluntad es que esté enfermo, bendito su nombre. Y si su voluntad es que me caiga una sarna maligna como le cayó a Job, bendito su nombre. Es que yo no creo en ese Dios malvado. ¿Qué daño nos han hecho esas doctrinas de la prosperidad? Que nos han enseñado a un Dios que parece ser que es su obligación que siempre nos trate bien y que siempre nos bendiga y que siempre seamos prósperos. ¿Qué daño han hecho esas doctrinas a la iglesia? Porque cuando viene la verdadera prueba, no saben enfrentarla. ¿Cuántos de aquí pueden dar gracias a Dios? ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios? Dad gracias a Jehová, o alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Lancen flechas, avienten flechas, vuélvanse guerreros, vuélvanse arqueros. Cada acción de gracias en medio de una prueba y una dificultad
son las flechas más afiladas y con mayor puntería que sirven para enfrentar a los enemigos. Son las flechas con más precisión, con más filo y que tienen el alcance más largo. Llegan más lejos. Las que se dan las gracias a Dios en medio de los tiempos de crisis. Alabemos a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias a Jehová. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Sí, demos las gracias normales y cotidianas, las que debiéramos de hacer siempre. Pero demos las gracias especiales, las que vienen de los tiempos de crisis, y seamos de la tribu de Judá. Nos están enseñando el canto del arco. Ya estoy por terminar. Jueces 1:1. Y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? Porque ya estaban por entrar a la tierra prometida. Dice, ¿quién es el primero que brinca? Ahora sí, ¿quién es el primero que salta? ¿Quién es el primero que sube a enfrentar la batalla? Dice, ¿quién subirá por nosotros el primero para pelear contra los cananeos? ¿Quién? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Los que suben primero tienen que ser los de Judá. Los que son adoración, los que son alabanza, los que ya se saben el canto del arco, los que ya saben que tienen que dar gracias a Dios en medio de la prueba y en medio de la dificultad, porque son los que tienen las flechas más afiladas y son los que van a impactar en el blanco. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo a mi suerte y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a tu suerte. ¿Y por qué? Bueno, aquí tendríamos que hablar. ¿Por qué su suerte? Porque la tierra prometida les fue dada por sorteo. La tierra prometida les fue dada por sorteo y eso tiene que ver con herencia. Bueno, no me voy a involucrar ahí. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo a mi suerte, a mi herencia, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a tu suerte o herencia. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó sus manos al cananeo y al fereceo, y de ellos hirieron en Besec 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, e hirieron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y siguiéronle y prendiéronle, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, cogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y metiéronlo en Jerusalén, donde murió. Fíjate qué interesante. ¿Quién subirá primero? Primero sube la verdadera adoración, la verdadera alabanza, la alabanza que viene de la crisis, la alabanza que viene de la prueba, la acción de gracias que viene de la problema y dificultad. Son los primeros que se levantan para la batalla, son los que son arqueros, son los que son flecheros, son los que van a dar en el blanco, son los que son generación trueno, son los que son generación relámpago. ¿Por qué? Porque saben dar gracias en medio de la prueba y de la dificultad y no se quejan con Dios, no se lamentan con Dios, sino que bendicen su nombre. Suban primero. ¿Quién subirá primero? Primero sube Judá. ¿Y a quién enfrentaron? Bueno, enfrentaron a los primeros cananeos y entre ellos había un rey que se llama Adoni-Besec. ¿Y sabes quién es Adoni-Besec? El señor del relámpago. Adoni-Besec significa el señor de relámpago, pues al relámpago le llegó su relámpago, al relámpago le cayó el rayo de Dios, el relámpago de Dios, y lo fulminó, lo humilló, lo avergonzó, lo atravesó, lo destruyó, lo cautivó, lo esclavizó, lo avergonzó. Al señor del relámpago, porque dice que, y yo vi a Satanás caer como de relámpago, como de rayo, fue evidenciado, fue avergonzado, fue humillado.
Cuando tú te levantas de una crisis y dices, gracias a Dios, Señor, por esta crisis, gracias a Dios por esta enfermedad, gracias a Dios por esta escasez, gracias a Dios, le estás dando en la torre al Señor del relámpago, pero del relámpago torcido, a ese Satanás que viene a enfrentarse, a ese Satanás que viene a ofenderte. A ese Satanás que cae como de rayo para hacerte guerra, lo ofendes, lo humillas, lo aterrorizas, porque dices, ¿y este por qué está dando gracias si le está yendo mal? ¿Y este por qué está dando gracias si lo tengo enfermo? ¿Y este por qué está dando gracias si lo tengo con una sarna maligna de la cabeza a los pies? ¿Por qué está dando gracias? Porque ama a su Rey y Señor, al Dios Todopoderoso. No le importa que le vaya bien o que le vaya mal. Simplemente dice gracias en todo y por todo. Y enfrentas al Señor de relámpago. Esos son los que suben primero, son los que tienen que ir hacia adelante. ¿Quién subirá a la batalla? ¿Quién subirá a enfrentar al enemigo? Primero suba Judá, que por cierto ya hay una alabanza así. Pero nada que ver el canto cuando lo entiendes. Nada que ver el canto cuando lo comprendes. Tararear la melodía es bonito, pero vivirlo es otra cosa. Amén. Y el Señor de relámpago cae ofendido, humillado y avergonzado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 18. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, Dios de Israel, en voz muy alta. Y habiendo consultado con el pueblo, designó algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran, dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Iban a enfrentar una guerra, iban a enfrentar una batalla, iban a enfrentar una lucha. Y entonces Josafat se inclinó su rostro en tierra y empezó a adorar, y con él se postraron todos los demás habitantes de Judá, porque tenían miedo por la batalla que venía, y se postraron en tierra, adoraron a Dios, él y todos los habitantes. Y dice que cuando estaban en esa actitud, se levantan los levitas, los hijos de Coat, de los sacerdotes, de los hijos de Coré, para alabar al Señor Dios de Israel en voz muy alta. Ya venía la prueba, venía la guerra, venía el enfrentamiento, venía la batalla, ¿y qué es lo que dijeron? Alabemos al Señor. Bendigamos al Señor, glorifiquemos al Señor. Ya la prueba viene por delante, la guerra viene por delante, la batalla viene por delante, y tenemos miedo porque así lo expresan versículos atrás, pero no importa, alabemos al Rey, alabemos al Señor, glorifiquémonos por la prueba que viene. ¿Tú le puedes dar gracias a Dios por la prueba que viene? Nosotros le podemos dar gracias a Dios por la enfermedad que viene, le podemos dar gracias a Dios por la muerte que viene, le podemos dar gracias a Dios por el desastre que viene. Ya no tan fácil, ¿verdad? No es que nos guste, pero te damos gracias. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran, dad gracias a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas a Jehová, puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, el monte de los demonios. Acuérdate que Seir es el monte de los demonios. Seir es el monte de los demonios. La palabra Seir significa cabra, demonio, velloso. Eso hemos hablado mucho, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Vienen los demonios, vienen los espíritus inmundos, vienen las potestades, vienen las huestes de maldad. Y el pueblo se puso a alabar, a bendecir y a exaltar a la prueba que venía. Empezaron a aventar flechas de poder y de autoridad. Y fueron avergonzados los de Amón, los de Moab y los del monte de Seir, los demonios. Amén. ¿Quieres ser flecha que impacte? ¿Quieres ser relámpago que truene? ¿Quieres ser arco que dé en el blanco? Es relativamente fácil.
Dad gracias. Demos gracias. No hay secreto, no hay algo escondido. Por eso, como dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Oh, Sherebai Shitsiramamashe. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Y si tal vez estás pasando una prueba, si tal vez estás pasando una enfermedad, si tal vez estás pasando una crisis, una escasez, la pérdida de seres queridos, tal vez no tienes trabajo, tal vez tu economía está ya a punto de colapsar, tu trabajo lo perdiste, no lo sé. Pero demos gracias. Demos gracias al Rey. Demos gracias al Señor de señores. Demos gracias al Dios de los cielos. Alabámoslo, glorifiquémosle. Y simplemente dile al Señor, gracias, gracias. Porque en ti se está forjando un arquero, un guerrero valiente. Y habremos de impactar en el blanco. Y saldrán nuestras flechas a lejanas distancias, con fuerza, con precisión, como trueno, como relámpago, con poder, con autoridad. Y enfrentaremos las potestades, los demonios, con una simple pero poderosa acción de gracias. 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 Gracias, Señor, por este día. Gracias por la manera que nos has permitido de compartir la palabra y de predicar a través de los medios digitales. No habremos de quejarnos, Señor. Es que era mejor cuando era de manera presencial. No, mi hermano. El mejor momento es hoy. El mejor momento es este. Porque Dios te sigue hablando. Porque Dios te sigue enseñando, porque Dios te sigue mostrando, porque Dios te sigue bendiciendo, porque Dios te sigue cuidando, porque Dios te sigue ministrando. Él sigue hablando, diciendo, enseñando, mostrando, ministrando, consolando. Oh, shit, shiramai, shirama, hasheyama, hasla. Dale gracias al Rey. Y más si estás enfermo, si tienes una crisis, si tienes una enfermedad, si tienes una dificultad, si tienes escasez, si tienes angustia, prueba, temblor, miedo de lo que viene.
Dale gracias al Rey. Y vas a salir disparado cual saeta, cual flecha. Porque es a través de esa prueba, de ese dolor, que Dios nos impulsa a todos y cada uno de nosotros. Y rindamos tributo a los valientes que han caído. Hay muchos valientes que han caído. Hay muchos hijos de Dios que han caído. Siervos, pastores, hermanos, hijos de Dios han caído. Hay muchos que han caído. Y hay otros muchos que tal vez van a caer. Tal vez van a partir. La situación no es fácil. La situación no es holgada. Hay una crisis. Hay una batalla terrible por la vida. Miles y miles en los hospitales peleando por su vida. Y muchos han caído en esta guerra. Muchos han perdido la batalla. Muchos perdieron la economía, el trabajo, el gozo, la alegría, la risa. Y ahora viven sumidos en tristeza, en depresión, en enojo, en rabia. Pero Dios nos dice, ahí donde hubo desolación, ahí donde ya no quedó casi nada, o todo se perdió. Se perdieron bienes, se perdieron hombres, se perdieron animales. Se va a oír de nuevo voz de gozo, voz de alegría, voz del novio, voz de la novia, voz de los que dicen, dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oh, Sharabakaya Mamamashi. Efectivamente son tiempos difíciles. Efectivamente son tiempos muy complicados. Pero también son tiempos de grande bendición. Porque todo ayuda a bien para los que bien aman a Dios. Y debemos dar gracias en todo y por todo, porque es voluntad de Dios para todos nosotros que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Señor, por todo, por todo, por todo. Por la prueba, por la dificultad, por la escasez, por la carencia, por el miedo, por la tribulación. Gracias, Señor. Ahí en tu lugar, dale gracias. Dale gracias a Papá. Dale gracias al Señor Jesucristo, a nuestro precioso Espíritu Santo. Oh, Shiribikaya Mamamaishi. Gracias, Rey. Dale gracias. Sobrepongámonos a la adversidad, a la prueba, a la dificultad. Oh, Shiribakaya Mishenditikaya Mamaishi. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu precioso y maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo. Oh, Sharama. Iribikonde de Moshe Telemikaya Mamamashe. Iribakoshe Titikaya Maishe Tisaya Mamamasha.
ahí en tu lugar, independientemente de lo que estés viviendo y lo que estés padeciendo. Dale gracias al Señor. Llena tu aljaba de flechas, de poder, de autoridad, de señorío, de agradecimiento, porque esta es la adoración, la alabanza que a Dios le agrada. Padre, honramos a todos los que han caído. Honramos a todos esos valientes que han caído, lejanos y cercanos, que han tenido que partir, que se han ido en un hospital, en su casa. Hay otros que quedaron abandonados, desolados. Señor, honramos a todos ellos, a todos y cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por aquellos que también enfermaron, pero tú los rescataste. Tú les diste la capacidad para salir adelante y no sucumbir. Y Señor, gracias por los que se mantienen sin contagios, sin pruebas, sin dificultad. Señor, gracias por todo. Por la prueba, la escasez, la falta de dinero, de economía, por la enfermedad. Gracias, Señor. Queremos tener más flechas en nuestra aljaba de estas características. Oh, Sheyamai Shiramamamai Si. Iribiko Shirebiai Shiramamamai Si Karamama. Shainderikandera Mamai Si. Glorificad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y aunque nos cueste trabajo entender, Él sigue teniendo misericordia. Él sigue hablando a su pueblo, hablándonos a nosotros, enseñándonos, guiando y conduciendo a través de su consejo, a través de su palabra, que no ha sido quitada, que no ha sido erradicada esa palabra. Esta palabra consuela, levanta, bendice, fortalece. Gracias, Rey. Gracias, Señor Jesucristo. Toda gloria, toda honra es para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Los que están enfermos, Padre, pues te pedimos sanidad. Los que no tienen trabajo, Señor, que perdieron, pues Señor, tú abrirás una fuente de ingreso y un nuevo trabajo. Los que han perdido seres queridos, pues Señor, tú darás consuelo a su corazón. Y gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Dale gracias. Gracias. Gracias, Señor. Oh, Shiramama. Oh, mai sikai sayamama isitsayamama shirama. Iribiko, Señor, te alabamos, Padre. Te exaltamos, Rey. Te glorificamos, Dios excelso.
Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre. Gracias, Señor soberano. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Señor Jesucristo. Oh, Shishirabai, Shirababai, Shiramama. Gracias, gracias, gracias. Dale gracias, 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 Señor. Oh, Shindarabai, Shiramama, mamai, sí. Oramai, Shiramamamai, Siyamamamasa. Gracias, Padre. Sea la administración de tu Espíritu Santo para todo aquel que está cansado y desanimado. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.